buenos días chicos, ¿cómo están? Buen día, profe. Bueno, espero que hoy hayan traído sus celus o sus compus cargadas porque hoy los vamos a usar. Bien, empecemos. Hoy vamos a ver los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué se les ocurre cuando hablo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Y por qué hablo de cada uno de ellos? ¿Por qué digo niño, niña y adolescente? ¿Qué abarca? A ver, Eli, un derecho. ¿Todos los géneros? ¿Un derecho? ¿La educación? Educación, muy bien. Vamos a ponerlo así lo resumimos. Vamos a poner un derecho a la educación, esencial. Lo que estamos recibiendo ahora, la educación. ¿Otro que se les ocurra? A una casa. A una casa, bueno. ¿Y qué podría ser la casa? Lo podríamos poner como familia, ¿no? Vamos a poner como familia el derecho a una casa. ¿Y la familia, por quiénes pueden estar constituidas? ¿Es nada más mamá y papá? ¿O puede un niño, niña o adolescente vivir con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos? Y a mí me educó mi tía, así que para mí familia es mi tía. Muy bien, exactamente. La familia no se reduce solamente a mamá, mamá, papá, papá. Puede ser, o mamá y papá. Pueden ser muchas personas, muchos sujetos le llamamos. ¿Sí? Esta palabra la vamos a usar mucho, sujetos. ¿Sí? Que garanticen, o sea, que le otorguen a los niños, niñas y adolescentes este ámbito para poder crecer, para poder educarse, para jugar y todos estos derechos que a lo largo de la clase vamos a ir descubriendo. Bueno, vamos a hablar de una ley en particular, que es una ley nacional. Acuérdense lo que vimos la clase anterior, de la importancia del rango de las normas, ¿sí? Que vamos a hacer la pirámide para refrescar un poquito. Arriba está la Constitución Nacional, ¿sí? Y los tratados internacionales con jerarquía, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Y por debajo están los tratados sin jerarquía, las leyes nacionales y bueno, y después las demás normativas. Hoy vamos a hablar de una ley nacional, ¿sí? ¿Saben qué ley es? Es la ley 26.061, la ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta ley es muy nuevita para lo que es el derecho. Es del año 2005 y surge a partir de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que los Estados partes firmaron un tratado en 1989. Pasaron muchos años para que nuestro país tuviese una ley que cumpliera con todo lo que se había firmado en la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esto es parte también de lo que hablábamos de la progresividad de los derechos. No siempre se tuvieron estos derechos, no es que nacieron y estaban, sino de que fue una lucha constante de años y años para poder tenerlos hoy en día. Bueno, la ley 26.061. Antes de ir a la ley, buscar en el celu y ver artículo por artículo de qué se trata y qué derechos hay, además de estos que nombramos, vamos a ver un videito, ¿sí? Vamos a prender el proyector. La vieja concepción de patronato consideraba que los menores, con problemas familiares o en situación de pobreza, estaban en riesgo moral y material y que la única solución era separarlos de sus familias e internarlos en institutos de menores.
Antes de la sanción de la Ley Nacional de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, las personas y las instituciones, ante cualquier conflicto o por razones de pobreza, denunciaban a los menores y sus familias en la policía y en el Poder Judicial. Los problemas de estos menores eran abordados por el Poder Judicial, que ordenaba la intervención a las áreas de minoridad, privilegiando el asistencialismo y la internación por tiempo indeterminado y a discreción del juez interviniente. Los niños no eran considerados sujetos de derechos, sino objetos de intervención del mundo adulto, mientras que las familias eran responsabilizadas por su condición de pobreza y por ello incapaces para ejercer la crianza. Las instituciones estatales y la comunidad trabajaban fragmentadamente, discriminando a los menores problemáticos sin involucrarse en la solución. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño introdujo un cambio de paradigma demostrando que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y que necesitan crecer y desarrollarse integralmente con el compromiso y la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, quien además es el garante. En Argentina, la Ley 26.061 hizo efectiva la Convención sobre los Derechos de los Niños, creando un sistema integral de protección de derechos de la infancia y la adolescencia. Bueno, ¿qué les queda de este video? ¿Qué es esto de que antes eran objetos y ahora son sujetos? Que la ley esto lo va a remarcar. Sujetos de derecho. Qué importante ser un sujeto y no un objeto, ¿no? Bueno, como decía el video, antes los niños, niñas y adolescentes eran como el objeto del Estado y de su familia. O sea, ellos no tenían poder de decisión. Si querían decidir, no podían. Los padres le indicaban lo que tenían que hacer. El Estado, si tenían algún inconveniente, como veíamos en el video, o su familia no tenía las condiciones necesarias, miren qué grave esto, los apartaban de su familia y los llevaban a institutos correccionales. Muy feo, la verdad. Bueno, pero lamentablemente eso existía. Hoy en día fue avanzando y se han ganado derechos. Bueno, entonces, ser sujeto de derecho quiere decir de que se va a oír al menor, se va a procurar que sus derechos se cumplan. El Estado, como decía ahí en el video, es el garante. Está obligado a que esos derechos se cumplan y los tienen que garantizar. Las familias y todo adulto, toda persona tiene que cumplir y proteger a esos niños, niñas y adolescentes. Y son personas menores. No hablamos de menores o minoridad. Vamos a seguir, vamos a buscar en el Google, agarran las compus, los celus. Vamos a buscar la ley 26.061. Les va a aparecer el Infolem, Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Sí? ¿Todos lo tienen? Bueno, veamos. El artículo 1 y 2 no lo vamos a leer porque es un poquito pesadito, tiene algunas palabras bastante raras, pero vamos a destacar que en ambos artículos, como decía el video que vimos recién, el Estado y los adultos son aquellos responsables de cumplir y garantizar que se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que cuando no se cumplan, las familias, los adultos, el Estado, deben hacer cumplir esos derechos. Son obligatorios el cumplimiento, ¿sí? Es de la aplicación obligatoria, como dice el artículo 2. Y el artículo 2 también habla de algo que escuchamos en el video. Después les voy a mandar el link, igual si lo quieren volver a ver. De la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. De la Convención de los Derechos de los Niños. Esta convención es de 1989. Y Argentina había firmado como Estado parte, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las firmas de convenciones, tratados internacionales? Como Estado parte había firmado de que se iban a respetar estos derechos, ¿sí? Pero, ¿saben cuántos años tardaron? ¿Saben de qué año es esta ley?
2005. Tardaron muchos años en implementarla en nuestro país. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Eli, ¿querés leer el artículo 3, por favor, que habla del interés superior? Dice, a los efectos de la presente ley, se entiende por interés superior de la niña y adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Bien, entonces, ¿qué entendemos por interés superior? Bueno, el interés superior es que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son muy importantes y se tienen que cumplir en conjunto, ¿sí? Bueno, esto quiere decir de que siempre hay que velar por este interés de estos niños. Ellos van a ser lo más importante. Sigamos con los incisos. A ver, ¿qué dice? ¿Leo? Sí, por favor. Debiéndose respetar a. Su condición de sujeto de derecho. B. El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. C. El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural. Bueno, esto del sujeto de derecho lo dice la ley, bien como habíamos visto en el video, que pasan de objetos a sujetos. La importancia de que son actores, ¿sí? Por eso sujeto de derecho, son titulares de derechos. Después el B habla de ser oídos. Qué importante que es esto de ser oídos. ¿Nunca escucharon a sus papás, a sus abuelos decir, bueno, en mi casa yo no decidía nada? Era lo que me decía mi mamá, mi papá, mi abuelo, mis mayores. Yo no decidía. Bueno, con la implementación de esta ley, con la creación de esta ley, los niños, niñas y adolescentes tienen derechos a ser oídos y a que se respete su opinión, su decisión y su deseo, ¿sí? Y esto implica un montón de cosas que vamos a ver a partir de esto del ser oído. Ser oído en todo ámbito, ¿sí? En el ámbito del colegio, en el ámbito de la casa, si hay algún problema y un pleito ante un juez, ser oído, que su opinión valga. Bueno, y el inciso C, que habla de un medio familiar, social y cultural. Volvemos a lo mismo. Tiene que ser oído y respetado en todos los ámbitos, ¿sí? Acá en el colegio también, en la casa, en el club, en donde sea. Bueno, seguimos. Voy a leer el inciso D. Habla de su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. E. El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común. F. Su centro de vida, que se entiende por centro de vida al lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. ¿Qué quiere decir estos tres incisos? Cuando habla de grado de madurez y capacidad de discernimiento, quiere decir que conforme a la edad que tengan, los niños, niñas y adolescentes van a poder decidir sobre su vida, ¿sí? Un niño de jardín no va a poder decidir las mismas cosas que pueden decidir ustedes que tienen 12, 13 años más o menos, ¿sí? Es muy importante el tema de la edad y el grado de madurez. Y volvamos a repetir, esto de ser oídos en todos los ámbitos. Bueno, después el equilibrio, ¿sí? Y siempre enalteciendo el tema del interés superior, de que el derecho de los niños, niñas y adolescentes siempre esté por encima de los otros derechos. Y por último, el tema del centro de vida. ¿A qué les suena centro de vida? Centro de vida es este lugar donde viven, donde se recrean, o sea, el club, cuando van a jugar a la canchita, si realizan algún deporte, el lugar donde han pasado, ha transcurrido su vida, ¿sí? Bueno, eso es el centro de vida. Se debe respetar o se debe intentar respetar, porque obviamente que si la familia se tiene que mudar, bueno, va a tener que trasladarse el niño, pero siempre y cuando se pueda y no sea obligatorio, ese centro de vida
se debe respetar. ¿Y por qué creen que se debe respetar el centro de vida? A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué se puede llegar a respetar el centro de vida? ¿Nada? Sí, porque acá están mis amigos. Acá están tus amigos. Bueno, y los amigos, la familia, da ese sentido de pertenencia, ¿sí? Esas raíces que uno echa. Por eso es el tema del centro de vida. Y se junta, miren cómo todos los derechos tienen relación entre sí. Se junta con esto del derecho a la identidad, el derecho a respetar la cultura, el derecho a respetar la educación que reciben, el derecho a jugar, el derecho a un montón de cosas. Bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar de los derechos en particular y vamos a leer algunos artículos. Después en casa quiero que lean, va del artículo 8 al 26, los derechos, y los enumera. Acá solamente habíamos enumerado educación y familia, que está bien, pero hay un montón de derechos más. Vamos a ir leyendo, voy a borrar acá, y vamos a ir anotando en el pizarrón a medida que los vamos leyendo, ¿sí? Eli, ¿querés leer el artículo 8 que habla del derecho a la vida? Dice, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida. Bueno, muy bien. Esto es muy importante, el derecho a la vida. Lo vamos a poner, ¿sí? Este tema de que los niños tienen derecho a disfrutar de la vida. No todo es estudio y no todo es trabajo. Y ahora vamos a ver particularmente qué pasa con el tema del derecho al trabajo para los niños, niñas y adolescentes. Bien, el 9. Dice, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derecho y de personas en desarrollo, a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante. Bien, bueno, qué importante esto, ¿no? Abajo dice, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. Qué importante esto de la integridad, ¿no? ¿Qué es algo íntegro? Algo que no esté roto. Entonces es muy importante la no violencia, pero la no violencia por parte de cualquier persona, de cualquier sujeto. Se debe respetar la integridad psíquica, sexual y moral de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, después hay un artículo que me interesaría hablar, que ya dijimos, que era el derecho a la educación. Eli, ¿podés leerlo? Artículo 15. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales, fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia, en el caso de carecer de documentación que acredite su identidad. Bueno, hasta ahí, vamos a leer hasta ahí, vamos a analizar qué dice esto. Bueno, en principio habla de una educación pública y gratuita. ¿Por qué? Porque esto nace de la Constitución Nacional, ¿se acuerdan? Que la educación es pública y gratuita. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la educación? ¿Para qué es? Es para el desarrollo integral, para su preparación. Esto de que se es ciudadano desde que se nace. No es que tengo 18 años, ¡pum!, listo. Ahora tengo responsabilidad, obligaciones y soy ciudadano. No, se es ciudadano desde que se nace. Entonces, es progresivo los derechos y obligaciones que se van otorgando, obviamente, pero el crecimiento es muy importante. Y educarse también. Yo quiero que hagamos una reflexión y pensemos antes.
la educación, antes en el momento en que nuestros papás, nuestros abuelos iban al colegio. ¿O iban al colegio? Hay gente que no tuvo ese derecho. Y hay gente que hoy en día no se le cumple ese derecho, el derecho a la educación, al acceso a la educación, a poder formarse. Hay mucha gente. Sí, yo vi una peli que le pegaban con una regla. Le pegaban con una regla. Bueno, esto habla también del tema de la no violencia, ¿sí? Y a que ha cambiado mucho el paradigma de cómo se educa y la importancia, vuelvo a repetir, de la educación. Muy importante, aunque a veces sea un poquito plomo, tener que venir a clases, se van a dar cuenta, o si nos ponemos a pensar, de qué importante que es la educación. Bueno, vamos a seguir con el artículo 20. Súper importante. Miren, derecho al deporte y juego recreativo. Eli, ¿lo querés leer? Bueno, los organismos del Estado con la activa participación de la sociedad deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades especiales. Bueno, qué importante, ¿no? Porque tenemos derecho a educarnos, pero también tenemos derecho al deporte y al esparcimiento, a jugar, derecho a jugar tenemos. ¿Sí? Qué importante. Bueno, y vamos a leer el último artículo y luego vamos a seguir, que es el artículo 24, que habla del derecho a opinar y a ser oído. Esto de que veníamos hablando, ¿no? ¿Querés leer el último artículo, Eli, por favor? Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés. B. Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes, entre ellos al ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo. Bueno, importantísimo, ¿no? Este derecho a ser oído. Vamos a ponerlo acá. El derecho a ser oído ya lo veníamos hablando en artículos anteriores. Y acá refuerza y establece particularmente cómo tienen que ser oídos. ¿Sí? A participar en su propia vida, en las decisiones que les conciernen. ¿Qué quiere decir? Que les modifique algo de su vida. Actores principales, sujetos de derecho. Grábense esa palabrita. Bueno, antes de continuar con el análisis de la ley, vamos a ver un video. Vamos a conocer a Nano, ¿sí? Vamos a ponerlo. Anano. Eksi. أخلص خروج بدران
مديرات أيضا. מורבירות המשרד תתוצרני לא מצביע מצביעה גאוי תדי שלומי ונבודה Bueno, ¿qué les pareció este video? Un poco triste, ¿no? Es re triste. Re triste. Pero refleja la realidad, lamentablemente. Refleja la realidad y con esto quiero que se den cuenta y que piensen y reflexionemos y vamos a hacer una actividad que vamos a empezar acá y quiero que continúen en casa para que traigan, son unas preguntitas para pensar, reflexionar y investigar, ¿sí? Pero quiero que piensen un poco, porque es muy lindo leer una ley, hablar de los derechos, anotarlos, nombrarlos, pero a todos se les cumplen los derechos. No a todos se les cumplen los derechos. Y Anano está en un país que no es el nuestro. Pero díganme si ustedes alguna vez no vieron esta situación. O tal vez, dolorosamente, no la vivieron. Es muy triste, pero bueno, lamentablemente no todos los niños, niñas y adolescentes tienen la misma suerte y la garantía de que los derechos que por ley corresponden se les cumplan. ¿Sí? Bueno, antes de dar la actividad y charlar un poquito del video y todo lo que estuvimos viendo, que ya queda poquito y se nos termina la clase, voy a hablar del artículo 28 que habla del principio de igualdad y no discriminación, que es un poquito lo que vimos en este video, ¿no? ¿Qué pasa? Es una nena que estaba muy bonita vestida y todos la querían ayudar, pero cuando a Nano la disfrazan, porque hay niños que no están disfrazados, y está un poco sucia y tiene la ropa un poquito rota, nadie la ayuda, la ignoran, la echan. ¿Cómo se habrá sentido esa criatura? Y piensen que es una actriz. O sea, imagínense los niños que sufren eso. Entonces, esta ley también habla del principio de igualdad y no discriminación, que dice de que todos los niños, niños y adolescentes, sin discriminación alguna, fundada en los motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o sus representantes legales. Es un principio que dice la ley que debe cumplirse. ¿Sí? Bueno, veamos. Vamos a repartir, yo traje para repartirles las consignas. Vamos a hablar de estas consignas. Quiero que se pongan en grupo de 2 o 3 más o menos. Y este trabajito quiero que lo traigan para la clase que viene, porque lo vamos a poner en común, ¿sí? Vamos a ver, va a tener una nota conceptual, pero quiero escuchar, a ver qué reflexión y qué les pareció esto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y todo lo que ha tenido que pasar la humanidad para poder llegar hoy en día a esto. Y lo que falta, obviamente. Hoy nosotros estamos hablando de esto y dentro de unos años se va a hablar de lo que estábamos viendo. O sea, imagínense de que esto viene progresivamente. Vuelvo a repetir, esta ley, aunque parezca a ustedes es toda su vida, es del 2005.
no es muy viejita esta ley, es reciente, ¿sí? Bueno, la primera consigna habla de qué derechos ven vulnerados, ¿sí? En el desarrollo del video. Yo les voy a leer las consignas, así ustedes se ponen a charlar un poquito, que ya nos quedan 5 minutitos y terminamos la clase. Y la próxima me la traen en grupo de 2 o 3, ¿sí? La segunda consigna habla de quién debería velar por los derechos de Anano. Lo estuvimos viendo, ¿sí? Esto utilicen el cuadernillito que tenemos, utilicen la ley, fíjense a ver qué encuentran. Recuerden siempre utilizar el material que tenemos y guíense por el programita. ¿Alguna vez sufriste discriminación por tu aspecto vestimenta? ¿Conoces a alguien que lo haya sufrido? ¿Qué sentiste o crees que haya sentido? Bueno, piensen de lo que estamos hablando y recuerden el video, que después les voy a mandar el link. ¿Sí? Es un video de UNICEF. Y también quiero que investiguen qué es UNICEF, que es la pregunta 5. ¿Cómo debería haber actuado la gente cuando Anano estaba con ropa sucia? ¿Tendría que haber actuado distinto, creen ustedes? Bueno. Y la 5 habla de que, teniendo en cuenta que el video compartido fue una creación de UNICEF, investigue de qué se trata dicha organización y qué objetivos tiene. Bueno, chicos, vean un poquito y ya se les terminó la clase. Muchas gracias, que anden bien y nos vemos la próxima.